Atilio Castillo. Él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. ¿Quién mejor que él que nos pueda dar todos los detalles y hablar un poquito a profundidad sobre esta enfermedad para toda la audiencia? Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias y bueno, ¿qué tal Nati, Dante y Elvio? Creo que están en el canal y bueno, a toda la teleaudiencia. Y sí, realmente es muy importante este evento el sábado donde vamos a tener en media mañana un resumen de 4 puntos muy importantes del Congreso Americano de Diabetología, teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad de alto impacto realmente en nuestra sociedad. Los nuevos números que salieron publicados hace poco hablan de que el 10.6% de la población adulta paraguaya tiene diabetes, ¿verdad? Entonces son números muy importantes. O sea, estamos hablando de casi 500.000 paraguayos con diabetes y la mitad tiene el diagnóstico y la otra mitad no sabe que tiene la enfermedad. Entonces es muy importante que tanto la población como todo el personal que trabaja en la parte de salud tenga conciencia de un diagnóstico precoz de la diabetes. Y también es fundamental, ¿por qué? Porque hoy podemos prevenir la diabetes, tanto la diabetes tipo 2 y también hay una buena noticia que en los pacientes con diabetes tipo 1 también se puede llegar a prevenir. Eso es una de las novedades que se va a presentar en este resumen del día sábado. Mencionaste que hay personas que no saben que tienen. ¿Cómo sería eso? El tema es lo siguiente, la diabetes es una enfermedad que no produce síntomas, o sea, no produce ni signos ni síntomas, recién aparece cuando los niveles de glucosa están muy elevados. Entonces hay mucha gente que está totalmente asintomática, o sea, caminando sobre la faz de la tierra sin ninguna molestia. Pero el nivel de glucemia, el nivel de azúcar en la sangre ya está haciendo impacto en el cerebro, en el ojo, en el corazón o en el riñón o en los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el control de salud anual por encima de los 18 años, ¿verdad? Ya sea con su médico de cabecera o con el especialista, ¿verdad? Porque es una enfermedad silenciosa. Y el aumento es muy importante. Ese aumento de la diabetes en Paraguay va de la mano a varios elementos. 1, la mala alimentación. 2, la poca actividad física. Y 3, probablemente el impacto de la obesidad, que creció muchísimo también en Paraguay en los últimos 10 años. O sea, probablemente nosotros hoy tenemos 10.6% en la población adulta, pero en los próximos años eso va a tener una tendencia a crecer si nosotros no tomamos conciencia de que lo importante es volver a tener una vida lo más saludable posible. Al decir aumento, te referís justamente que en años anteriores no había tanto porcentaje de personas que padecen diabetes. ¿Y cuál podrías decir que es el mayor síntoma? Porque hay gente que dice, es por antecedentes familiares, yo no puedo hacer nada, no tiene nada que ver que consuma azúcar. Hay como que ese pensamiento muchas veces instalado. Siempre hay un pensamiento mágico, ¿verdad? Pero lo importante es lo siguiente, si hay familiares en primer grado, mamá, papá o abuelos o tíos que tuvieron diabetes, eso me da un riesgo a mí de desarrollar diabetes, ¿sí? O sea, si ambos padres tuvieron diabetes, el hijo tiene 80% de posibilidad de desarrollar diabetes si no se cuida, eso es muy importante. Si uno se cuida, por supuesto eso baja a menos, ¿verdad? Entonces es punto importante. Y no siempre está relacionado a comer solamente azúcares, ¿verdad? Está relacionado a comer almidón, harina, todo lo que sea alimentos ultraprocesados, o sea, todo lo que sea enlatado o empaquetado también es muy importante, ¿verdad? Y todo lo que sea comida chatarra, ¿verdad? Eso es otro de lo que impacta también en el paciente. Yo siempre le digo al paciente, si uno tiene que volver a los hábitos de la anterior, de tratar de desayunar en la casa, almorzar si se puede en la casa, o por lo menos llevar la comida a la casa y cenar de vuelta en la casa, va a ser bastante importante porque mantener una dieta saludable siempre se va a basar también en los hábitos de la familia, ¿verdad? Y es volver a la comida tradicional probablemente y aumentando siempre el consumo de frutas y verduras. Qué importante, doctor, quiero hacer hincapié en eso porque mencionaste que no es solamente el azúcar, a veces relacionamos directamente con los postres, con los dulces, pero es cierto porque los carbohidratos muchas veces de hecho se transforman en azúcar y a veces decimos, tengo mis padres con diabetes, voy a dejar totalmente los postres, pero me paso comiendo todo lo que dijiste, almidón, harinas y al final eso se traduce otra vez en azúcar, así que es importante informarnos bien. Sí, realmente el paciente con diabetes no tiene nada prohibido, ¿verdad? Eso es un punto importante. El tema siempre es la cantidad y la calidad de lo que va a consumir. Ejemplo, quiere comer una marinera y va a comer con arroz, eso sí está mal porque la marinera ya tiene harina y el arroz también es carbohidrato. Entonces, bueno, si va a comer una marinera, que coma con ensalada de lechuga y tomate. El equilibrio, ¿verdad? Si va a comer una porción de asado y dice, doctor, quiero comer asado y quiero comer mandioca, quiero comer chipaguazú, no. O en la chipaguazú o en la mandioca, ¿verdad? Entonces, no exagerar en lo que uno va a comer y tratar de siempre de mantener la relación de la cantidad de carbohidratos
de proteínas, ¿verdad? Y de grasa que uno tiene que consumir. Y por supuesto verduras y frutas. Siempre, como yo le digo al paciente, de acuerdo a la estación, ¿verdad? Uno tiene que ingeniarse para poder no gastar más plata de lo que tiene para comer, ¿verdad? No es un plato de comida para el paciente con diabetes, tienes un plato de comida para todos los pacientes, para todos los que vienen a la casa, ¿verdad? Porque el paciente sano tiene que comer igual que un paciente que tiene diabetes. El error está cuando el paciente con diabetes come sano y el resto no come sano. El resto de la población que es sano en ese momento, dentro de 5 o 10 años también va a tener diabetes. Totalmente, muy importante. Entonces podríamos decir una dieta equilibrada, saludable, hacer ejercicio físico, no ser sedentario y también los controles anuales. Y en cuanto a los controles anuales, ¿cómo saber si de repente uno tiene un síntoma? ¿Qué síntomas se podría dar que uno diga, ok, me tengo que ir a hacerme ver? Bueno, cuando aparecen los síntomas, yo siempre le digo, llegamos tarde, ¿verdad? Y los síntomas son el orinar mucho, sobre todo de madrugada, se levanta el paciente a orinar 3, 4 veces de noche, comienza a tener mucha sed, comienza a tener mucha hambre y comienza a bajar de peso. Esos son los síntomas, los 4 síntomas clásicos del paciente con diabetes, pero cuando su nivel de azúcar llegó a un nivel muy elevado, ¿sí? Ahí ya llegamos un poco tarde, ¿verdad? Por eso es importante el control anual. Preventivo, claro. ¿verdad? Y chequear siempre el nivel de glucosa, que el nivel de glucosa no pase de los 100 miligramos por decilitro. Chequear el nivel de triglicéridos, porque eso es un elemento que me avisa con 5 años de anticipación inclusive, que los triglicéridos no pasen 150 miligramos por decilitro, ¿verdad? Que mi colesterol total no esté por encima de 200, que mi presión arterial no esté por encima de 130-80 y tratar de mantener el peso lo más adecuado posible de acuerdo a la edad también es muy importante. Es un peso adecuado. Eso es lo que yo tengo que controlar, porque si hay un desajuste en estos elementos es donde aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Y por supuesto va sumado a eso el estrés, ¿verdad? Y moverse más. Ese es un punto clave que perdimos por A de motivo, dejamos de caminar más, dejamos de movernos más. Es un punto clave. El 60 a 70% de la población adulta paraguaya es sedentaria, ¿verdad? Entonces son elementos corregibles en el cual yo puedo evitar que el paciente desarrolle diabetes. Porque eso es fundamental, que no desarrolle. Perfecto, creo que clarísima y completa toda la información y práctica por sobre todo, fácil y traducible, porque a veces hablamos con la doctora y decimos, no, yo no entiendo lo que me dice, pero esto está realmente entendible para todos. Ahora se viene este 22 de julio, entonces el Congreso, luego hay informaciones nuevas también que se vienen. Sí, el Congreso lo hizo ahora en San Diego, estuvimos en finales de junio en San Diego, en el Congreso Americano de Diabetes, el 83 Congreso Americano de Diabetes, que volvimos de vuelta a la presencialidad después de la virtualidad. Y bueno, en esta media mañana se van a tocar 4 temas muy importantes, que son básicamente el manejo combinado de la diabetes desde el inicio del diagnóstico, también cómo diagnosticar precozmente y cómo prevenir la diabetes tipo 1. Vamos a hablar también de nuevas terapias que ya están disponibles en Paraguay y las terapias que van a llegar, que van a tener un impacto no solamente en el control de la glucosa, sino también en el control del peso. Y también vamos a hacer una revisión de 2 estudios muy importantes en diabetes que nos demostraron que intervenir rápidamente tiene resultados a largo plazo. O sea, cuando más precoz hago el diagnóstico y más precoz puedo controlar la diabetes, los resultados a largo plazo son mucho mejores. Entonces, les esperamos a todos los colegas, ¿verdad? Este evento, la Review, que es ya algo tradicional, ¿verdad? Dentro de la medicina diabetológica o endocrinología paraguaya, y va a estar abierto para todos y bueno, van a estar en todas las redes sociales, nos pueden seguir. Nos van a encontrar la información en Instagram en Diabetes Paraguay, en Facebook también en Diabetes Paraguay o en el Twitter en @SPI Diabetes, ¿verdad? Y ahí van a estar ver cómo la manera de poder acudir o de inscribirse para este evento que es algo tradicional dentro de la medicina paraguaya. Vamos a estar expectantes entonces a toda la información que nos puedan transmitir. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, estamos siempre atentos. Y una cosita antes que te vaya, quiero invitarles a todos que el 14 de agosto se va a realizar por primera vez el primer Día Mundial de la Prevención de la Diabetes, ¿sí? La Sociedad Paraguaya de Diabetología va a tener un evento en la ciudad de Luque. Va a ser el lunes 14 de agosto de las 10:30, donde vamos a tocar fundamentalmente prevención de la diabetes. Y por primera vez, la Federación Internacional de Diabetes habla de el Día Mundial de la Prevención de la Diabetes. Un punto muy importante que hará que la población tome conciencia de esta enfermedad y lo podamos prevenir para evitar el impacto en la salud de la población. No nos vamos a olvidar porque es mi cumpleaños. Yo al menos no me voy a olvidar. Porque el Día Mundial se viene en noviembre, 16 de noviembre. El Día Mundial es el 14 de noviembre y este va a ser la primera vez
que se va a hacer el primer Día Mundial de la Prevención de la Diabetes. Importante hablar de prevención, porque es cierto, de siempre ya nos vamos tarde a acudir al doctor. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Mafe. Bueno, Mafe, muchísimas gracias. Recordamos entonces 2 fechas importantes que nos mencionaron allí con el doctor. El 22 de julio es el ADA Review 2023 y el 14 de agosto, Día Mundial de la Prevención de la Diabetes, primera vez que se va a hacer esto en nuestro país.